La leche es un alimento básico en las familias. Casi todos nosotros crecimos bebiendo leche. De hecho, la leche se ha convertido en un superalimento para nuestros huesos y en la fuente de calcio por excelencia. ¿De dónde sacamos el calcio? De la leche, obviamente. Pero ¿será esto cierto? Vamos a verlo. Y si queréis aprender a plantear un plan de alimentación con o sin leche, eso ya lo decidís vosotros cuando terminéis de escuchar este episodio, podéis ir a fitnesslanube.com/plan para descubrir cómo plantear un plan de alimentación en solamente 7 pasos. Así que si quieres saber cómo hacerlo, fitnesslanube.com/plan. Y ahora sí vamos a hablar sobre la leche, porque la leche es un alimento básico en los hogares. De hecho, nosotros como especie somos una especie mamífera, lo que significa que hemos crecido tomando leche materna y eso ya de por sí nos va a hacer tener un vínculo muy profundo con la leche. Y esto además se refuerza porque ¿quién de nosotros cuando éramos pequeños y estábamos malos por cualquier cosa, pues qué es lo que hacía tu madre? Te traía un vaso de leche calentito, con lo cual siempre hemos relacionado la leche como un alimento pues bastante saludable y un alimento sobre todo muy natural en la forma en la que nosotros hemos crecido e incluso como adultos seguimos consumiendo muchísima leche. Pero ¿esto es así realmente? ¿Realmente la leche es tan natural o el consumo de leche para los adultos especialmente es tan natural? Bueno, pues si te paras a pensarlo, vemos que beber leche de vaca no resulta muy natural. Y ya no voy a entrar en si es pasteurizada o no lo es, pero no es natural. ¿Por qué? Porque para empezar, una vaca, un ternero, va a doblar su peso más o menos a los 50, 60 días o por ahí. Y un ser humano, un bebé cuando nace, va a doblar su peso a los 180 días. Eso ya significa que no es lo mismo la leche de vaca que la leche de humano. Por tanto, no se podría equiparar una leche a la otra. De hecho, si tuviéramos que escoger una leche que fuera más parecida a la humana, no escogería la leche de vaca, escogería quizás la leche de mono, ¿vale? De chimpancé o lo que sea, que es más próximo al humano que la vaca. Sin embargo, esto no responde la cuestión que tenemos o la asociación que siempre hacemos con la leche y el calcio, porque siempre pensamos que la leche es un alimento fundamental para el calcio, quien dice la leche dice los alimentos lácteos. Sin embargo, ¿por qué tenemos esta asociación en la cabeza? Es decir, ¿por qué relacionamos tan rápidamente leche con calcio? Pues esto es porque hay una industria láctea que se gasta miles y millones de euros o de dólares cada año en que tú pienses rápidamente en calcio con leche, que lo tengas perfectamente asociado. Pero esto realmente no es así, porque además la relación para estas industrias que nos hagan como consumidores es bastante fácil de hacer. Los huesos son blancos, la leche es blanca, la leche es buena para los huesos. Muy simple. Y nosotros como consumidores compramos ese mensaje porque además nos viene muy bien el pensar que beber leche es algo beneficioso para nuestra salud, porque es para nuestros huesos, es para estar fuertes, es para estar sanos. Sin embargo, me parece curioso que los animales más grandes del planeta, y estoy hablando de animales tipo hipopótamo, elefante, etcétera, incluso más atrás los dinosaurios, no toman leche y sin embargo tienen los huesos más grandes y más fuertes del planeta. Con lo cual, eso ya me hace pensar que quizás debe haber otros medios para consumir calcio más allá de la leche. No sé si mejor o peor, no sé si será más o menos beneficioso, pero al menos hay otras formas. Y sin embargo, si yo le pregunto a cualquier persona de la calle de dónde obtienes el calcio, me va a decir de la leche. Porque esto, como digo, es un mensaje publicitario, esto es marketing. Pero ya vemos que al menos hay otras formas de conseguir calcio. Ahora veremos si mejor o peor o igual. Pero al menos hay otras alternativas. Y de hecho, no podría ser de otra manera, porque el calcio no lo fabrica la vaca o la cabra o el animal del que vayas a beber la leche. No lo fabrica el animal. El calcio es un mineral y por tanto está en la tierra. Esa tierra, digamos, ese calcio se filtra en la hierba que luego más tarde pues se come la vaca y luego pues digamos cuando tú ordeñas la vaca te estás bebiendo los fluidos de la vaca y por tanto te estás bebiendo el calcio que previamente la vaca pues ha obtenido de la hierba, de lo verde. O sea que al final lo que puedes hacer es saltarte el intermediario, olvidarte de la vaca e irte directamente a la fuente de calcio de donde lo obtiene la vaca o cualquier otro animal, ¿ok? O sea que realmente el calcio no es propio de la vaca como tal. Así que tenemos que quitarnos esa idea de que para conseguir calcio tengo que beber leche, porque además, viendo los anuncios de leche, podríamos pensar que el calcio es un mineral indispensable y realmente lo es.
pero lo que solemos tender a pensar es que necesitamos el calcio en cantidades industriales. Y una cosa que tienen los micronutrientes, como el calcio, que son vitaminas y minerales, pues los micronutrientes, la característica que tienen es que los necesitamos en bajas cantidades, por eso son micro, a diferencia de los macronutrientes que son macro. ¿Qué significa esto? Pues significa que yo no puedo meter todo el calcio que quiera, porque esto no funciona así, porque el calcio no se puede o no se debe almacenar en cualquier sitio. Por eso el reservorio principal de calcio lo tenemos en los huesos. Pero ¿qué ocurre? Que al final los tres sistemas que regulan la ingesta de calcio son el sistema gastrointestinal, el sistema de los riñones, sistema renal, y también los huesos, que es donde se deposita el calcio o donde se debería depositar el calcio. ¿Qué ocurre? Si yo consumo leche, que estoy consumiendo un alimento pues muy denso en calcio, porque esto sí que es así, esto es cierto, la leche contiene mucho calcio, ¿qué ocurre? Pues que, puesto que no puedo almacenar todo ese calcio que estoy ingiriendo, lo que va a hacer las paredes de mi intestino es cerrar la absorción de calcio, absorber cuanto menos calcio mejor, simplemente para protegerte, para proteger tu cuerpo de que ese calcio se deposite en zonas que no debe depositarse. Y lo mismo ocurre con los riñones. Los riñones son la segunda línea de defensa que también va a excretar el calcio que le sobre, el calcio que no pueda almacenar. Por eso al final, aunque tú creas que estás consumiendo mucho calcio a través de los alimentos lácteos, lo que estás consiguiendo realmente es eliminar todo ese calcio por la orina, y es lo que realmente debería pasar, es el mejor escenario, porque si no fuera así, si realmente pues tu cuerpo no hiciera nada para salvarte la vida y ese calcio se filtrara realmente a tu cuerpo, se acabaría depositando en zonas blandas, en tejidos blandos, donde no debe estar. Que esto es al final lo que ocurre cuando constantemente estás bombardeando al cuerpo y estresándolo de esta manera, porque al final esto no deja de ser un estrés para el cuerpo y al final el cuerpo dice basta, y lo que ocurre es que ese calcio se empieza a depositar pues o bien en el mismo riñón, creando esas piedras en el riñón o en la vesícula o incluso en las arterias, siendo más probable que puedas tener un infarto. Es decir, al final el calcio mal colocado, mal distribuido es un problema, y eso supone un problema cuando estamos consumiendo un alimento como es la leche con alta densidad en calcio. Porque además lo contrario también ocurre. Cuando estamos consumiendo otras fuentes de calcio que son menos densas en calcio, lo que ocurre es que el cuerpo abre la barrera, abre, digamos, esas puertas para absorber más calcio de esas fuentes de calcio que son menos densas en calcio que, por ejemplo, los productos lácteos. Y lo que ocurre es básicamente que el cuerpo va regulando esa absorción de calcio en función de lo que le vamos dando. Por eso, aunque tú estés bebiendo mucha más leche, la estás excretando por la orina. Y ya digo, eso es el mejor de los escenarios, porque al final, si sigues haciendo lo mismo, simplemente por quiero más y más y más calcio, lo que va a ocurrir es que ese calcio se va a depositar en tejidos donde no se debe depositar. Y esto nos lleva al siguiente eslabón que tiene mucho que ver con la leche y el calcio, y es la osteoporosis, porque de siempre la industria láctea nos ha dicho que, curiosamente, a través de sus productos tenemos que consumir el calcio que nos hace falta para combatir la osteoporosis y que de esta forma pues tengamos huesos más densos, huesos más fuertes y huesos en definitiva más sanos. Sin embargo, parece bastante curioso que en los países donde más leche se bebe es en los países donde más osteoporosis hay. Que esto mucha gente intenta tumbarlo diciendo que bueno, que en los países donde más leche se bebe son países más desarrollados, por tanto son países más envejecidos, con tasas de natalidad más bajas y que por tanto es normal que esto ocurra. Y es cierto, al final, si tú comparas un país con una media de edad de 55 años con otro país con otra media de edad, me lo invento, de 35 años, es evidente que el que tenga 55 años de media va a tener, digamos, niveles de osteoporosis más altos que el de 35. Pero esto a su vez no se refleja dentro de los países más longevos, porque si esto fuera así, significaría que estos países donde más leche se bebe es a su vez los países donde más vive la gente, donde más envejecida está su población. Y esto no es así. ¿Por qué no es así? Porque los países donde más longevidad hay los tratan las zonas azules, que no siempre son países como tal, pero las zonas azules son las zonas, las áreas donde más longevidad tienen sus habitantes. Y curiosamente, esas zonas no tienen consumos de leche tan elevados como en otras zonas. Es decir, España, ya os digo que no está dentro de estas zonas azules y España sí que es un país muy consumidor de leche. En cualquier caso, correlación no implica causalidad, por tanto, no estoy diciendo que por beber más leche vayas a tener más osteoporosis.
pero sí que es digno de mencionar simplemente porque esto no lo vas a escuchar en ningún anuncio de leche. Y esto es algo que tendríamos al menos que destacar, que esto ocurre así, ¿vale? Que hay una relación entre la leche y la osteoporosis. Puede que no sea una causa una de la otra, pero es algo a tener en cuenta y es algo que no os van a contar en ningún otro sitio simplemente porque no interesa, porque nadie se va a pegar un tiro en el pie. Y diréis, bueno, ¿y si la edad media de los países no es lo que justifica que haya más osteoporosis donde más leche se bebe? ¿Qué es lo que puede ser? ¿Por qué la leche podría aumentar ese riesgo de osteoporosis? Y digo podría, ya digo, no estoy diciendo que haya esa causalidad, pero sí que hay esa correlación. Entonces, ¿por qué podría ser esto? Bueno, pues en realidad es algo bastante simple. Al final, la leche, así como otros productos animales, por eso también yo siempre he recomendado una dieta principalmente basada en plantas, que esto no tiene por qué ser una dieta vegana o vegetariana, pero al menos una dieta donde la mayor proporción de tus calorías provengan de plantas, simplemente porque la leche y otros productos acidifican la sangre. ¿Qué significa esto? Pues que cuando tú estás acidificando la sangre y por tanto el cuerpo lo que quiere es volver a su pH natural para poder sobrevivir más que nada, pues lo que tienes que hacer es liberar otros compuestos, otros minerales, en este caso calcio. ¿Y de dónde lo liberas? Como ya hemos visto, la principal reserva de calcio está en los huesos. Con lo cual, al final, para tú poder neutralizar esos ácidos que estás produciendo a través del consumo de leche, tienes que liberar calcio de los huesos y, por tanto, al final, tú puedes pensar que estás consumiendo un montón de leche, un montón de calcio, pensando que ese calcio te va a blindar los huesos y en realidad lo que está haciendo es debilitar esos huesos. Por eso la leche no te protege contra la osteoporosis. Esto es un invento del marketing, un invento de la industria láctea. La leche lo que tiene es una abundante cantidad de calcio, pero esto ya hemos visto también que no tiene por qué ser algo bueno, porque al final esto es como matar moscas a cañonazos. Esto no es algo bueno. Así que por eso digo que la relación entre la leche y la osteoporosis no es tanta como nos quieren hacer creer. Ni para bien ni tampoco para mal, porque además la osteoporosis o la salud ósea no está ligada únicamente al consumo de calcio, que sí, que el consumo de calcio, el justo, es decir, no consumir calcio, digamos, a chorro, pues esto es algo que sí que va a contribuir a la salud de los huesos. Pero no solamente el calcio, hay más cosas. El consumo de vitamina D, por ejemplo, o incluso el ejercicio, y dentro del ejercicio el trabajo de musculación, el trabajo de pesas para fortalecer los huesos es incluso más importante, y esto no te lo cuentan en ningún anuncio de productos lácteos, ya sean yogures, quesos, leche, no te lo cuentan. ¿Por qué? Porque no interesa, porque un vaso de leche no equivale a un curl de bíceps. Si esto fuera así, sí que te lo recomendarían. Pero como no es así, lo que te recomiendan es que te bebas sus productos o que consumas sus productos simplemente para protegerte de la osteoporosis, cuando esto realmente no es así. Así que al final, para resumir, la leche es una abundante fuente de calcio, y digo abundante, pero no quiero decir buena, porque ya hemos visto que necesariamente buena no lo es. De hecho, el cuerpo lo que va a hacer va a ser estresarse mucho más para intentar limitar, intentar reducir esa ingesta de calcio simplemente para mantenerte vivo, porque esa es al final la función principal del cuerpo, mantenerte vivo a pesar de lo que tú hagas. Por eso siempre digo que el cuerpo siempre reacciona hagas lo que hagas. Si tú consumes mucha leche, pues se produce esta reacción de intentar bloquear al máximo la absorción del calcio simplemente para que no se deposite en zonas que no quieres que se deposite, y de esta forma salvarte la vida. Lo mismo que el que fuma va a tener un montón de mucosidad simplemente porque esa mucosidad se produce para que las toxinas del tabaco pues no afecten tan negativamente, digamos, a ese paso por la garganta. O lo mismo cuando aceleras tu metabolismo cuando estás fumando. Esto lo hace el cuerpo para eliminar lo más rápido posible las toxinas que tú mismo te estás metiendo. Es decir, el cuerpo siempre intenta mantenerte vivo, y a lo que tú haces siempre hay una reacción. Y esto no tiene por qué ser algo bueno. Por eso digo que cuando tú consumes esa cantidad de leche ingente, lo que estás haciendo es meter muchísima cantidad de calcio dentro del cuerpo, y el cuerpo lo que tiene que hacer es bloquear esa absorción. Así que por eso digo que aunque sea una buena fuente de calcio, buena entre comillas, en realidad es un lobo disfrazado de cordero, porque en realidad nos vendría mucho mejor utilizar otras fuentes de calcio que fueran menos densas en calcio y de esta forma no estresar tanto al cuerpo. Y otra cosa que debemos tener clara es que la leche no protege contra la osteoporosis. La leche puede ser una fuente de calcio que puedes mantener o no en tu dieta, eso ya es cosa tuya, pero en cualquier caso la osteoporosis va mucho más allá del consumo incluso del calcio. Estamos hablando de
vitamina D, estamos hablando de sobre todo el trabajo de pesas, poner bajo tensión a tus músculos y de hecho, dentro de España al menos, en los últimos años el consumo de leche ha caído muchísimo, ha caído en picado. Y por eso también cada vez hay más marketing así un poco confuso con el tema de las leches, porque cada vez las van enriqueciendo más y más con otras cosas. Leche, por ejemplo, enriquecida con vitamina D, leche enriquecida con vitamina A, leche enriquecida con hierro, leche enriquecida con omega 3, que me hace mucha gracia, porque al final esto es como si tú vas a comprar panceta y te la enriquecen con vitamina C. Y llega con el paso de los años y los años, o los meses, o los bombardeos publicitarios, y tú al final piensas que para obtener omega 3 tienes que beber leche. Lo mismo que si llegas a pensar que para obtener vitamina C tienes que comer panceta, pues esto es igual. Al final te lo están metiendo poco a poco en los anuncios, en los comerciales, etcétera, para que tú empieces a ver una relación entre el omega 3 o entre el hierro o entre cualquier otro mineral y la leche, de tal forma que a lo mejor incluso si tú ahora le preguntas a una persona, dime una fuente de omega 3, te va a decir la leche. Y es absurdo, y es simplemente por publicidad, por marketing, no por otra cosa. Así que con todo esto, toma leche o no la tomes, a mí realmente me da igual. Lo único que quiero que sepas es que muchas de estas asociaciones, muchos de estos mensajes que tenemos grabados en la retina con respecto a la leche, no son más que mensajes publicitarios, no son más que estrategias de marketing de una industria muy poderosa que te dice constantemente que necesitas consumir sus productos para cubrir una serie de necesidades. Y lo que tienes que entender es que la leche no es necesaria para un adulto y ni siquiera para un niño que no sea de su misma especie, y además lo que tienes que saber es que por tomar más y más leche no vas a obtener más calcio, no es una buena fuente de calcio, ni tampoco vas a estar protegiéndote necesariamente contra la osteoporosis. Así que si bebes leche, hazlo porque te guste o por cualquier otro motivo, pero no lo hagas por necesidad, no lo hagas por esta necesidad impuesta por una sociedad o más bien por una industria a nivel económico que es muy poderosa, porque al final tomes leche o no la tomas es al final un solo ingrediente y un alimento no repercute necesariamente en tu salud. Puedes tener una buena alimentación tomando leche o sin tomarla. Sin embargo, si tengo que elegir, pues preferiría no tomarla, evidentemente, pero en cualquier caso, al final lo que cuenta es la planificación global, la alimentación a nivel global, no a nivel de un solo alimento. Y por cierto, si quieres aprender a planificar un plan de alimentación global con o sin leche, eso ya lo decides tú. Puedes ir a fitnessenlanube.com/plan y en simplemente 7 pasos vas a poder tener un plan de alimentación que ya digo puede contar con leche o sin leche, eso ya es tu decisión. Así que nada, si te ha gustado dale like, suscríbete, porque si hoy hemos hablado de algunos de los mitos más extendidos con respecto a un alimento básico en cada hogar como es la leche, la semana que viene hablaremos de esa leyenda urbana que dice que la natación es lo mejor para los huesos y para los músculos. Así que si quieres saber si esto es cierto, esto lo veremos en 7 días. Hasta entonces, ¡hasta luego!